La gestación de la ficción está sujeta al equívoco y al error, a la reflexión y la emoción. El mundo narrativo de Leonardo Valencia consiste en una aguda conciencia del lenguaje. Sus novelas no solo cuentan historias, nos muestran mundos múltiples y diferentes. Cuestionan nuestras perspectivas del mundo y nuestras formas de ser. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Filo de la Palabra. En esta ocasión contamos con la presencia del escritor ecuatoriano Leonardo Valencia, quien dialogará con José Luis Galván acerca de la gestación de la ficción. Comenzamos. Al Filo de la Palabra. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Al Filo de la Palabra. Leonardo, te queremos agradecer por obsequiarnos tu tiempo. El tema de hoy que hemos escogido es la gestación de la ficción, precisamente a partir de tu libro Ficción Progresiva. Pero antes, Leonardo, de conversar contigo, queremos mostrarte un video sobre tu recorrido como escritor. Así es que vamos a mirarlo. Al Filo de la Palabra tiene como invitado especial a Leonardo Valencia, nacido en Guayaquil, Ecuador, en 1969. Los cuentos de su primer libro, La Luna Nómada, en 1995, publicados por una pequeña editorial de Lima, llamaron la atención de los lectores y de la crítica. Han sido incluidos en más de 15 antologías de referencia internacional, con traducciones al inglés, francés, italiano, hebreo y búlgaro. Es autor de varias novelas de las que se ha destacado su exploración por un mundo marcado por el desarraigo, el exilio y la migración, como El Desterrado en los años 2000, El Libro Flotante en 2006 y para el desarrollo en paralelo, una versión interactiva en la web, Libronet.net, en colaboración con Eugenio Tiselli, y la novela breve Kazbek en 2008. Ha publicado los ensayos El Síndrome de Falcón en 2008, Viaje al Círculo de Fuego en 2014 y sobre el artista alemán Peter Musfeld y Moneda al Aire en 2017. Fue elegido por iFestival como uno de los escritores más destacados de América Latina en Bogotá 39. En 2017 se doctoró en literatura comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona con una tesis sobre Kazuo Ishiguro. En la actualidad es profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Sean bienvenidos. Leonardo, tenemos aquí en nuestras manos el libro Ficción Progresiva. Es una antología que tú hiciste con la Casa de la Cultura. Son 3 bloques, digamos, ¿no? Tienes la novela corta Kazbek, un capítulo de tu última novela, La Escalera de Bramante, Las Troyanas, y unos cuentos de la luna nómada, ¿no? Bueno, todos los cuentos de la luna. Oye, ¿cómo es, Leonardo, armar una antología? Porque eso implica unos cortes, una selección. No solamente es una cuestión cronológica la que armas acá, hay justamente una progresión en tu trabajo literario. ¿Qué horizonte estético, vital consideraste para armar esta antología? Sí, bueno, gracias, José Luis. Sí, mira, la verdad era un proyecto que tenía en mente hacerlo en algún momento, hasta que la Casa de la Cultura me invitó a hacer una publicación, porque a mí me interesaba mucho el concepto, la idea, y por eso se titula Ficción Progresiva, el título de la antología. No hay un cuento o un texto dentro del libro que se llame Ficción Progresiva, es el libro como tal, porque tiene que ver con una reflexión que yo hacía sobre el hecho de que la literatura en apariencia es una cosa como estática. Nosotros vemos los libros en las estanterías, en las bibliotecas, y parecería que los libros están quietos. Pero en realidad, para los lectores y para los escritores, la literatura es un proceso. O sea, es un recorrido, es un camino. Los textos van cambiando, los textos a veces se van corrigiendo. Inclusive cuando hay libros que uno ya ha publicado, obviamente a veces uno encuentra ratas o pequeños ajustes, o a veces uno dice, mira, elimino este adjetivo que ahora me parece innecesario. Es decir, la literatura es progresiva por sí misma, ¿no? Entonces, aquí me parecía interesante hacerlo visible a partir de un primer proyecto mío que es La Luna Nómada, que es un libro de cuentos que en cada edición iba ampliándose con un cuento nuevo. Entonces ahora lo que quería yo era recopilar, hacer una última edición de La Luna Nómada, que está incluida en el libro, pero también mostrar los otros textos míos de formato breve,
por ejemplo, como la novela Casp, que es una novela corta. Mis novelas por lo general suelen ser bastante largas, ¿no? Pero inclusive quise hacer una cosa que para mí era como una pequeña provocación. Mi novela más larga, que es La escalera de Bramante, como sabes son más de 600 páginas, extraje una parte de ese libro, la que se llama Las Troyanas, porque funcionan como pequeños cuentos relacionados. Entonces, y quería de alguna manera que se los viera como una pieza autónoma, que podría funcionar como una pieza autónoma, ¿no? Y entonces por eso los incorporé, y la idea justamente es hacer una narrativa breve reunida. Esa es la idea de ficción progresiva, ¿no? Y justamente, Leonardo, te quería averiguar por qué escogiste Las Troyanas. Es muy particular ese capítulo. Son voces femeninas las que trabajas ahí. Y ese mundo femenino, tal como tú lo evidencias, tiene unas características muy particulares. En cuanto yo noto ahí una escritura bastante limpia, bastante directa, mostrando la exterioridad del personaje, pero también su psicología, sus obsesiones. ¿Cómo es escribir, digamos, desde esa voz femenina? ¿Cómo te resulta a ti ese ejercicio? Bueno, para mí fue un reto. Todas mis novelas anteriores nunca habían tenido narradoras. Todos eran narradores, ¿no? Entonces, pero esta novela lo pedía. Lo pedía porque era la idea, era el perfil de un personaje, de una mujer que se va a incorporar en un movimiento guerrillero subversivo. Entonces me pareció interesante por varias razones. Primero era la oportunidad para explorar lo que es la narración hecha por una mujer, ¿no? Entonces, aunque sea un hombre que lo escriba, ¿no? Cosa que la literatura siempre permite. Hay grandes novelas escritas por mujeres que los narradores son hombres, ¿no? Entonces, pero para mí era un reto, y la verdad que fue una experiencia especial porque fue como darle salida a esa faceta femenina que todos tenemos, ¿no? Entonces, que tenemos los hombres también. Entonces, eso fue una parte interesante, pero hay otra que era específica y que tenía que ver con la idea de ficción progresiva, en el sentido que Las Troyanas es una parte del libro que son varios monólogos articulados como cuentos, pero que están conectados entre sí, y que tienen que ver con esas coartadas que las personas que están en situación de clandestinidad tienen que elaborar, es decir, para que no los descubran, pues se inventan historias de vida que un personaje pues no va a decir estoy aquí con preparando un sabotaje, sino que soy una costurera o que soy tal persona. Entonces, ese juego de crearse una identidad a mí me parecía interesante, porque en el fondo es un juego que hacemos todos. Es decir, todos vamos creando identidades, ¿no? Y entonces eso, articulado en forma de textos cortos, monólogos, que se van enlazando entre sí, tiene un juego sobre el tema de la ficción progresiva también. Uno va avanzando y a medida que va avanzando en la lectura se da cuenta cómo el personaje va cambiando y cómo va entrando en esos terrenos altamente peligrosos, ya que llegan inclusive al asesinato, ¿no? Entonces me parecía interesante colocarlo, y aparte que lo interesante es que puede leerse de manera autónoma. Finalmente una novela es una articulación muy hábil de relatos, me explico, que tienen una gran cohesión, pero esto curiosamente podía funcionar de esta manera, ¿no? Y ahí cuando hablas de esa independencia, digamos, de estos relatos, no sé, estoy pensando en el trabajo de Cervantes con Don Quijote y esas novelas intercaladas. ¿En algún momento tuviste esa compañía, digamos, de ficcional para poder crear o es independiente? Bueno, a ver, yo creo que El Quijote es una novela ineludible para cualquier persona que quiere escribir ficción. Y si quiere escribir narrativa, ineludible. Yo creo que es el gran maestro, sigue siendo el gran clásico. Y lo que tú mencionas, esas novelas intercaladas, la del Curioso Impertinente y más, que le criticaron en su momento a Cervantes, como tú bien sabes, ¿no? Le criticaron, muchos decían, pero eso no tiene nada que ver con la historia principal. Pero no, yo creo que Cervantes era una mente narrativa muy hábil, y a veces es bueno, en el caso de él, por ejemplo, de colocar descansos narrativos. Entonces, para que el lector también se divierta con otra cosa, ¿no? Así es. Es lo que llama Martínez Bonetti, ¿no? Cuando habla de estas zonas de imaginación, ¿no? Creo que a ti, en esta novela en particular, te pasa eso. Buscas diferentes zonas que al mismo tiempo son estilos, ¿no? Narrativos. Sí, yo creo que esa es la ventaja de los textos cortos. La narrativa breve es un gran espacio de exploraciones sin tanta inversión. Porque claro, tú escribes un cuento lo puedes escribir en una sentada, como decía Edgar Allan Poe, o leerlo en una sentada, pero claro, una novela ya te toma meses o hasta años, ¿no? En cambio, el cuento te permite una exploración, lo cual no significa que sea más fácil,
pero sí es verdad que es más manejable, ¿no? Entonces puedes explorar más motivos, puedes explorar distintos caminos, cambiar de voces, y eso lo hace un género muy interesante que yo siempre invito a que se escriba cuento, ¿no? Es un arte muy complicado, muy exigente, porque si bien es más breve, claro, exige una mayor intensidad, ¿no? Así es. Tú creas un mundo particular en esta novela, en estos cuentos, pero hay una conexión con unas variables también, con otros registros, ¿no? Culturales, estéticos, que a veces no son, digamos, tan localizables, no son tan particulares, más bien noto ahí una escritura más universal, si queremos. Pero ¿cuáles son esos registros que tú evidencias, digamos, de los cuales partes que están presentes en tu novela, sean estos históricos, políticos, gastronómicos, en fin, porque hay, ¿no es cierto?, en tu ficción también. Claro, claro. Bueno, yo creo que todos los escritores manejamos distintos niveles, ¿no? Hay niveles más evidentes. A veces cuando alguien te pide y dice, bueno, cuéntame de qué trata ese cuento. Entonces, claro, tú haces un resumen de un tema, pero sabes que la literatura es mucho más que eso, ¿no? Entonces, a veces un tema es un pretexto para otras cosas, ¿no? En literatura. Esa es la riqueza de la literatura, ¿no? Lo que pasa es que en mi trabajo siempre hay una especie como de preocupación por la idea del desplazamiento. Siempre me interesan personajes que se están desplazando, puede ser dentro de una ciudad, de una ciudad a otra, de un país a otro, de un continente a otro, ¿no? Ahora me está interesando lo de desplazarse de un mundo a otro, ¿no? Que ya me acerca un poco a la ciencia ficción, pero siempre es el tema del movimiento. Ese te diría que es un poco un motivo que siempre está, y lo que implica el movimiento, porque el movimiento implica primero unas ganas de ir a otro sitio, o un deseo, o una necesidad, o una obligación. Y eso, claro, hay un contraste muy interesante a nivel humano, que es el hecho de lo que uno imagina sobre lo que va a encontrar, o el deseo que uno tiene sobre lo que va a encontrar. Y después, cuando está en el otro sitio, está el recuerdo del sitio donde estuvo. O sea, y eso es parte de la naturaleza humana. Y fíjate tú que eso a nivel temático se da con el tema del nomadismo, de los desplazamientos, pero la ficción también es justamente nómada, es progresiva. Es decir, va avanzando porque el mismo escritor que escribió ese cuento a los 25 años ya no es el mismo que escribe a los 50, escribe otro tipo de cuentos, ¿no? Entonces, es un proceso, es un viaje permanente, ¿no? Y cuando tú hablas de movimiento como parte esencial de tu narrativa, no sé, estoy pensando en las lecturas que se mueven, que ingresan y salen de tu escritura, y acontecimientos tuyos de la vida, no sé, estoy pensando en los viajes. Sí. ¿Qué puedes tú mencionar ahí como, digamos, dices tú, lecturas, acontecimientos vitales tuyos fundamentales que van creando ese mundo ficcional? Mira, yo creo que uno tiene que ser honesto un poco también con lo que uno hereda. O sea, es decir, ¿de dónde viene? O sea, mis padres eran migrantes. O sea, mi padre era cuencano, se fue a vivir a Guayaquil, mi madre era italiana, se vino a vivir a Ecuador. Entonces, y yo creo que eso de alguna manera ya también te marca, ¿no? Entonces, yo siempre me he estado moviendo mucho. Yo viví en Perú unos años, viví en España 20 años, viví en Quito de niño, he vuelto a vivir a Quito, o sea, me paso moviendo de un lado para otro. Pero siempre hay algo que viaja contigo, me explico. Y en eso, por ejemplo, la literatura es como la gran compañía. O sea, porque las lecturas, tú puedes volver a un libro, o sea, ese libro que leíste en tal sitio, lo vuelves a coger y la lectura viaja contigo y se va enriqueciendo contigo. Entonces, para mí es un poco como una ecuación de las dos cosas, y entre ellas, la escritura. La escritura es una forma de establecer una especie como de pausa provisional, porque la escritura, como digo, aparentemente es estática, la escritura como que fija algo, ¿no? Obviamente yo estoy diciendo que se mueve, pero también da una pausa, te obliga a respirar un poco, te obliga a corregir, te obliga a pulir, entonces el texto se decanta, ¿no? Entonces es de alguna manera una especie como de anclaje o de pequeña isla provisional en esta locura de movimiento en la que estamos todos, ¿no? Corriges mucho, Leonardo, ¿eres obsesivo? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Cuánto te lleva, por ejemplo, la escalera de Bramante? Bueno, esa novela sí es una excepción. Yo en esa novela trabajé prácticamente fueron 8 años en ese libro. 8 años de escritura y corrección. Lo que pasa es que para mí la corrección no es una tortura. La corrección más bien es el placer y si lo miramos bien, es la oportunidad de la literatura. O sea, en la vida difícilmente tú puedes volver para atrás. ¿Me explico? O sea, lo que hiciste, lo hiciste. Después te arrepientes, dices, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no dije esto? En literatura tú puedes corregirlo antes que nadie lo lea y lo puedes corregir 20 veces. Esa es la libertad de la literatura. Entonces, el hecho, yo siempre digo, un escritor en realidad es siempre un reescritor. Lo que pasa es que hacia afuera eso no se ve. ¿Me explico? Ajá. Leonardo, bueno, para ir terminando esta parte del diálogo,
En la literatura había muchos, digamos, como fue concebido a lo largo del tiempo, en fin, pero en un momento determinado, por ejemplo, se le veía a la literatura como un proyecto, ¿no? Es un proyecto, a veces un proyecto nacional, un proyecto a veces político, en fin. Y cuando tú hablas del movimiento como parte fundamental de tu literatura, dejamos a un lado esa idea del proyecto y tienes otro propósito, digamos, viéndolo desde afuera con tu trabajo literario. ¿Cuál es ese propósito tuyo? A ver, lo que pasa es que la literatura, ya hemos hablado de libertad, ¿no? Y con lo que pasa con todo lector, el lector hace lo que quiere con lo que lee. Es decir, se coge una novela para ir a leerla en el bus, para leerla en la playa, en un viaje o encerrarse en su cuarto, ¿no? Y lo mismo pasa con los proyectos, llamémoslo así, de la cultura, ¿no? Los proyectos nacionales, los proyectos continentales, los proyectos inclusive comerciales, ¿no? Entonces, no, yo creo que de alguna manera uno como escritor, yo trato de alguna manera, y voy a hablar solamente por mí, ¿no? Es decir, yo trato de alguna manera de expresar algo y de comprender algo que ni siquiera yo entiendo del todo. O sea, para mí es una exploración. O sea, la escritura literaria y la literatura no es un informe que yo doy que he resuelto un problema. Más bien es todo lo contrario. Es una invitación a compartir conmigo el recorrido para entender un problema, una problemática. Es decir, yo los libros que escribo son sobre temas que obviamente me preocupan y me inquietan. Y en ese sentido mi proyecto es eso, o sea, explorar algo, pero además algo que es muy importante, porque la literatura no es solamente contar una anécdota, es explorar el lenguaje. Yo creo que el lenguaje, las palabras que heredamos, las palabras que compartimos, están cargadas de cierta belleza y una vez se trata como de retener esto, de acercarse a ellas, de tratar de comprenderlas. Entonces es una exploración con el lenguaje, por eso la idea de corregir, porque si no, no sería importante, me explico. Y no es una cuestión de corregir para supuestamente escribir de la manera perfecta, no, sino escribir de la manera más adecuada a lo que tú necesitas explorar. No tiene, a veces uno puede escribir para que un texto quede mal, aparentemente mal, pero ese texto mal hecho puede tener un sentido para lo que estás escribiendo. Y se nota lo tuyo, lo que acabas de decir, ese cuidado por el lenguaje, ¿no? Se nota en la escritura finalmente. Leonardo, y bueno, para cerrar esta parte, ¿cómo es un trabajo tuyo diario cuando te sientas a escribir? ¿En qué momento lo haces? ¿Qué necesitas para poder hacerlo? Bueno, yo creo que ahí no hay mucho misterio, ¿ah? O sea, el misterio más bien es encontrar el espacio. Yo siempre digo el silencio es muy importante, no puedo yo trabajar. Yo nunca entendí por qué García Márquez decía que él necesitaba escuchar música para escribir. Yo necesito silencio absoluto. Y la verdad es que es muy importante sí, esa continuidad. Yo soy una persona que escribo muy en la mañana, muy en la mañana por varias cosas, pero sobre todo la primera es porque hay mucho silencio temprano en la mañana, y segundo porque me siento que estoy descansado, me explico, he podido dormir cuando puedo dormir, entonces estás fresco y escribes, tienes la mayor energía posible para escribir, ¿no? Pero en realidad una cosa es la escritura de facto, que a veces puede ser 1 hora, 2 horas, o a veces 15 minutos, pero en realidad en el momento de la escritura uno está todo el día pensando en escribir. Uno está, cuando tú ya trabajas y te fijas sobre un tema, tu mente, tu cerebro está permanentemente elaborando. Yo puedo ahora conversar contigo y ver ese cojín rojo, y digo, ese cojín rojo me puede servir para un texto, ¿no? Entonces, uno siempre está trabajando todo el día, ¿no? Gracias, Leonardo. Bueno, tenemos, Leonardo, algunas inquietudes de estudiantes de la carrera de comunicación. Al filo de la palabra. Queremos dar la bienvenida a María José Guerra, Janaí Villacrés y Misael Barzola. Ellos son estudiantes de la carrera de comunicación, quienes despejarán sus dudas a través de unas preguntas para nuestros invitados. Continuamos con ellas. Es un gusto poder estar aquí contigo y escuchar un poco más de tu proceso de escritura. Es por eso que hoy yo quiero preguntarte, vivimos de una manera tan apresurada, invadidos por las redes sociales. ¿Hay algún espacio para leer novelas? Es muy buena pregunta porque efectivamente uno diría, bueno, es que para leer con tanta prisa que tenemos hay que dedicarse a la lectura, ¿no? Pero curiosamente las novelas tienen esa maravillosa habilidad de poder ser interrumpidas. Entonces, leemos un momento, leemos un capítulo, leemos medio capítulo, doblamos en la esquina de la página o ponemos un marcador del libro y sabemos que vamos a poder continuarla. Eso es una de las maravillas de la novela, que la novela puede ser interrumpida. Ahora, efectivamente, sí hay que tratar de buscar un espacio para la lectura, pero si uno se fija bien, siempre tenemos tiempos muertos
durante el día. Entonces a veces sí hablamos mucho de la prisa, la aceleración, pero después nos encontramos con determinamiento y decimos, no, ahora no tengo nada que hacer, me estoy aburriendo, que es la frase de hoy en día, ¿no? Pues entonces es el momento para aprovechar la lectura, ¿no? Hola Leonardo. Bueno, Vargas Llosa nos dice que vivimos en una cultura del espectáculo, de la diversión. ¿Para qué serviría en la literatura este escenario? A ver, sí, es verdad que vivimos un mundo con una gran espectacularidad, ¿no? Pero la literatura también es un espectáculo. Es decir, cuando uno abre una novela, uno va a ver un escenario, es decir, estamos hablando sobre el Quijote, entonces un autor como Cervantes pues, nos despliega todo un escenario en un país, en unos campos donde hay una serie de aventuras y de problemas y Don Quijote sale a intentar solucionarlos, ¿no? Y lo termina dañando peor todavía, ¿no? Entonces, lo que pasa es que es un espectáculo distinto. Es un espectáculo que exige un poco de paciencia, es un espectáculo que obviamente te lleva al tema del lenguaje y te obliga a imaginar de la manera más personal el mundo que estás leyendo. Y eso es una maravilla porque nos evidencia algo que a veces no es tan evidente. Es decir, los libros lo que hacen es permitirte, y las novelas de manera particular, permitirte la versión más personalizada de lo que tú vas a ver. Ese personaje lo vas a imaginar de manera muy específica como lo imaginas tú, ¿me explico? Y nadie más. Entonces, ese espectáculo tiene esa particularidad. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Lo que vemos es que en la literatura existe bastante ficción. Yo te quería preguntar si dentro de esta ficción existe tal vez alguna verdad objetiva. Sí, esa fue una pregunta. Yo te diría que la verdad más objetiva y absoluta es el lenguaje. O sea, las palabras con las que está escrito es algo ineludible, eso es una cosa de facto. Pero tu pregunta es más compleja, es más profunda, ¿no? A ver, yo creo que a veces tendemos a poner las cosas en blanco y negro. Y lo cierto es que esa relación entre ficción y verdad parecería que fuera una relación entre la mentira y la verdad. Y lo cierto es que la ficción tiene una profunda vinculación con una preocupación por entender la verdad. Una profunda preocupación por entender qué pasa si las cosas ocurrieran de otra manera. Ese y sí, esa especie como de condicionalidad es la que explora la literatura. Obviamente inventa mundos, pero inventa mundos para darnos posibilidades alternativas, para entender si es que esa supuesta verdad de la que nos hablan es tan cierta o si ha sido construida. Entonces, siempre hay un diálogo, siempre va a haber un diálogo. Entonces, como digo, ponemos las cosas en blanco y negro, pero la verdad es que están profundamente comunicadas entre ambas, ¿no? Porque inclusive a veces lo que llamamos verdad puede estar inventado. Gracias, Leonardo, por ayudarnos con las preguntas. Fernanda nos va a contar de la presencia de otro estudiante más que te tiene una sorpresa. Fernanda. Muchas gracias, José Luis, y por supuesto también queremos contarles que el día de hoy tenemos una sorpresa especial para Leonardo Valencia. Él es Daniel Checa y le va a hacer la entrega de un presente. Seguimos con ellos. Hola, buenas tardes con todos. Bueno, Leonardo, te entrego esta ilustración que hice de ti. Espero que te guste. La muestro ahí para que se vea. Sí, sí. Estás igualito. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti por venir al programa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, fíjate que es muy curioso, ¿no? Porque esto es una ilustración, es un dibujo, ¿no? Yo siempre he creído que quienes escribimos, dibujamos. Yo escribo a mano. Y entonces, finalmente, eso es una forma de dibujo, ¿no? Sí. Excelente. Sí. Bueno, Leonardo, te queremos agradecer una vez más. Oye, antes de terminar, ¿estás pensando en un proyecto de novela, de cuento así en concreto, o vas trabajando hasta que se concretiza? Sí, no, estoy siempre trabajando en varios libros, ¿no? Ahora se va a publicar en breve una recopilación de ensayos. Estoy trabajando en un texto de no ficción, que es una especie como de libro de memorias, que para mí ha sido un reto, porque claro, siempre he escrito ficción, ¿no? Entonces, estoy en ese texto y estoy trabajando, sí, en otra novela. Estoy trabajando en otra novela, lo que pasa es que eso va a tomar un poco más de tiempo y como todavía estoy empezando, prefiero no contar nada. Bueno, Leonardo, una vez más te agradecemos un montón. A ti. Gracias, Fernanda. Para cerrar, vamos a concluir con algunas ideas que nos has contado hoy. Agradecemos la presencia de Leonardo Valencia, con quien hemos dialogado acerca de la gestación de la ficción, una literatura progresiva por sí misma y cómo a través de sus novelas podemos ir creando identidades. Agradecemos también a nuestra audiencia. Yo soy Fernanda Torres, nos vemos en un próximo programa. Esto fue Al Filo de la Palabra.